Una niña desapareció sin dejar rastro tras una fiesta infantil que prometía risas y diversión. 3 semanas después, el inesperado interrogatorio de un payaso cambió por completo el rumbo de la investigación. En una habitación apenas iluminada, su madre apretaba entre sus manos una foto arrugada. Sus ojos inundados de lágrimas reflejaban la angustia de noches sin respuestas y la esperanza rota de un abrazo perdido. Cada rincón del hogar parecía susurrar su nombre, mientras el tiempo se desvanecía en un cruel silencio. ¿Qué secretos ocultaba aquella celebración? ¿Y qué revelaría el payaso cuando enfrentara las preguntas que nadie se atrevía a hacer? La fiesta había comenzado con risas y globos de colores, el jardín rebosante de niños corriendo bajo el sol de la tarde. La niña, con su vestido rosa y la sonrisa más brillante, se mezclaba entre juegos y canciones, ajena a lo que estaba por venir. Los padres conversaban en grupos pequeños, algunos atentos, otros distraídos, mientras el payaso animaba la celebración con trucos y bromas que arrancaban carcajadas. Pero cuando el sol empezó a esconderse, la alegría se tornó en confusión. La niña desapareció sin que nadie notara el momento exacto. Su madre, que hasta entonces había estado en la cocina preparando la merienda, sintió un vacío al buscarla y no encontrarla entre los niños. El pánico se apoderó de ella, sus manos temblaban mientras llamaba su nombre una y otra vez, con la voz quebrada que apenas alcanzaba a cubrir el silencio que se había instalado. Las horas se deslizaron lentas, la policía llegó, los vecinos salieron con linternas, y la búsqueda comenzó bajo un cielo que oscurecía sin respuestas. La madre se apoyó contra la pared, los ojos vidriosos buscando una señal, un sonido, cualquier indicio de que su hija seguía ahí, en algún lugar cercano. Mientras tanto, el payaso, que había animado la fiesta con tanta energía, desapareció sin dejar rastros, como una sombra que se desvanece al caer la noche. Nadie sabía aún qué había sucedido realmente esa tarde, pero el misterio solo acababa de comenzar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora de llamadas, mensajes y esperanzas que se desvanecían con cada amanecer. La madre recorría las calles del vecindario con la mirada perdida, repitiendo una y otra vez el nombre de su hija, como si pronunciándolo pudiera traerla de vuelta. Los amigos de la niña también fueron interrogados. Sus labios temblorosos y sus ojos grandes no lograban ofrecer respuestas claras. Una tarde, mientras la policía revisaba las cámaras de seguridad cercanas, apareció una imagen borrosa que despertó un tenue rayo de esperanza. En ella, se veía al payaso, con su maquillaje corrido y una expresión que nadie había notado antes. Una mezcla de nerviosismo y prisa. Caminaba solo por la calle, alejándose de la casa donde se había celebrado la fiesta, con algo en las manos que no lograban distinguir. La noticia corrió rápido, y pronto la figura del payaso dejó de ser un mero animador para convertirse en el centro de todas las miradas. En casa, la madre observaba aquella imagen una y otra vez, buscando en esos segundos congelados alguna señal, algún detalle que pudiera explicar la ausencia de su hija. Pero el miedo se colaba en su pecho como un frío implacable, y la pregunta que nadie se atrevía a formular pesaba en el aire. ¿Qué había hecho realmente el payaso aquella tarde? El interrogatorio comenzó en una sala pequeña y fría, donde la luz tenue caía sobre el rostro pintado del payaso. Sus manos, cubiertas de maquillaje desgastado, se entrelazaban nerviosas sobre la mesa mientras la detective hacía preguntas que parecían simples, pero que escondían un peso invisible. Él mantenía la mirada baja, sus ojos evitaban el contacto directo, como si buscara en el suelo una respuesta que no encontraba. Fuera de esa habitación, la madre esperaba en silencio, aferrada a una foto de su hija, mientras cada palabra que llegaba a sus oídos aumentaba la tensión en su pecho. Recordaba las risas de aquel día, las manos pequeñas que la habían atrapado en un juego inocente, y ahora, la incertidumbre se clavaba como un puñal invisible. En el interrogatorio, el payaso habló de su trabajo, de los niños, de la alegría que se supone debía llevar. Pero hubo un momento en que su voz se quebró, una pausa que nadie pudo ignorar. Sus labios pronunciaron algo apenas audible, una frase que quedó flotando en el aire y que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Nadie sabía aún qué significaba, pero el misterio empezaba a tomar una forma que nadie esperaba. La detective observaba detenidamente cada gesto, cada titubeo que el payaso intentaba ocultar tras una máscara de calma fingida. Cuando la conversación giró hacia la tarde de la fiesta, el hombre respiró hondo, como si llevara semanas cargando un peso que por fin debía soltar. Contó que, después de los juegos y las risas,
alguien le pidió ayuda para recoger algunos objetos en el jardín. Recordó una caja pequeña, olvidada bajo un arbusto, que fue lo último que sostuvo en sus manos antes de salir apresuradamente. Mientras hablaba, la detective tomó nota con precisión, pero en sus ojos se encendió una chispa inquietante. El payaso añadió que en ese momento sintió una presencia que le hizo mirar hacia atrás, pero no vio a nadie. Su voz bajó, casi un susurro, y mencionó un silencio extraño, diferente a la alegría del comienzo. En la sala de espera, la madre apretaba los dedos contra la fotografía, su corazón latiendo con fuerza, como si cada palabra pronunciada pudiera acercarla o alejarla de su hija. Afuera, la noche caía lentamente, y con ella, la sensación de que algo crucial estaba a punto de salir a la luz, aunque aún nadie sabía qué tan profundo sería ese secreto. El día amaneció gris y pesado, como si el cielo presintiera lo que estaba por descubrirse. La policía decidió revisar con más detalle el jardín donde se había celebrado la fiesta, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. Entre la hierba alta y los juguetes esparcidos, un oficial encontró una pequeña caja de metal, oxidada y cubierta de tierra. La levantó con cuidado, notando que estaba cerrada con un candado viejo y gastado. Mientras la caja era llevada a la comisaría, la madre aguardaba en casa, envuelta en un silencio que le pesaba en el alma. Su mente volaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. En la comisaría, los oficiales intentaban abrir la caja sin dañarla, conscientes de que aquello podía cambiar el rumbo de la investigación. Cuando finalmente el candado cedió, dentro encontraron objetos que no esperaban, algunos juguetes rotos, una nota arrugada y una pequeña prenda que parecía familiar. El aire en la sala se volvió denso, y todos los presentes sintieron como el peso del misterio crecía, como si la caja guardara algo más que objetos materiales, algo que comenzaba a revelar la verdad oculta tras aquella fiesta. La nota, escrita con una letra temblorosa y apretada, fue entregada a la detective con manos casi temblorosas. La sala se quedó en silencio mientras ella la desplegaba lentamente, como si cada palabra pudiera resquebrajar el aire tenso que los envolvía. Las frases eran cortas, fragmentos de un mensaje que parecía lleno de miedo y urgencia, pero sin explicar a quién estaba dirigido ni qué buscaba decir exactamente. La madre, al enterarse del hallazgo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus dedos se aferraron con fuerza al respaldo de la silla, los ojos fijos en un punto invisible mientras intentaba comprender qué conexión podría tener aquella nota con su hija. Pensamientos caóticos inundaban su mente, ¿era una pista, una advertencia, o simplemente un grito perdido en la oscuridad? Mientras tanto, en la comisaría, la detective decidió confrontar al payaso con la nueva evidencia. Al escuchar las palabras de la carta, su rostro se tornó pálido, y una sombra de inquietud cruzó sus ojos. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo esperara que alguien rompiera la verdad. Pero esa verdad aún no estaba lista para salir completamente a la luz. El payaso permaneció en silencio por un momento que pareció eterno, sus ojos fijos en la mesa, incapaz de sostener la mirada de la detective. Luego, con voz baja y temblorosa, comenzó a relatar una versión que nadie esperaba. Habló de una discusión acalorada en el jardín, de palabras que se cruzaron como cuchillos, y de un accidente que cambió todo en cuestión de segundos. Sus manos temblaban mientras describía cómo la niña había desaparecido en medio del caos, y cómo él, paralizado por el miedo, no supo qué hacer. La detective anotaba cada detalle, pero en su interior, las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. Afuera, la madre escuchaba de cerca, su corazón latiendo desbocado, aferrándose a la esperanza y al mismo tiempo sintiendo que la verdad se le escurría entre los dedos. Cuando el payaso terminó, bajó la cabeza y un silencio pesado llenó la sala. Nadie habló. Nadie preguntó. Porque sabían que lo que acababan de oír era solo una parte de una historia mucho más oscura, una historia que aún estaba por descubrirse. La investigación dio un giro inesperado cuando un vecino, que hasta entonces había permanecido al margen, decidió ofrecer una declaración. En la penumbra de su sala, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva, contó que aquella tarde había visto algo que nadie había mencionado, una figura encapuchada rondando cerca del parque donde se había celebrado la fiesta. No era el payaso, ni ninguno de los adultos conocidos, sino alguien ajeno, invisible en medio de la algarabía infantil. La detective tomó nota con rapidez, mientras en la casa de la madre, el silencio se hacía aún más pesado. Cada nueva revelación parecía abrir puertas a un laberinto sin salida,
y la esperanza se mezclaba con el miedo. La madre, sentada en el sofá, apretaba la foto de su hija contra el pecho, sintiendo el frío de la incertidumbre calar hasta los huesos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la policía revisaba de nuevo las grabaciones, buscando ese rostro encapuchado, intentando entender qué papel jugaba en aquella historia. La sombra que se movía entre la calma y el caos estaba a punto de mostrar una verdad que nadie había imaginado, pero aún faltaban piezas para completar el puzzle. La policía intensificó la búsqueda, recorriendo callejones y parques, preguntando a cada persona que pudiera haber visto algo extraño. En una vieja caseta abandonada, un oficial encontró una mochila pequeña, cubierta de polvo y hojas secas. Al abrirla, descubrió dentro objetos que pertenecían a la niña, un muñeco de tela, una pulsera con cuentas de colores y una carta doblada con cuidado. La detective llegó al lugar minutos después, sus ojos recorriendo cada detalle con una mezcla de esperanza y temor. La madre, llamada de inmediato, sintió como el mundo se tambaleaba bajo sus pies al escuchar la noticia. Corrió hacia la comisaría con el corazón en la garganta, aferrando la imagen de su hija como si fuera un amuleto contra el dolor. En la sala de interrogatorios, la carta fue leída en voz alta. Las palabras contenían pistas, fragmentos de una historia que parecía escrita por alguien que conocía más de lo que decía. La detective miró al payaso, que ahora parecía más frágil, como si cada nueva pieza del rompecabezas lo arrastrara hacia un abismo del que no podía escapar. La verdad estaba más cerca, pero también el miedo a lo que podría revelar. La noche cayó lentamente mientras la detective revisaba una y otra vez las grabaciones de vídeo de la fiesta. Entre risas distorsionadas y movimientos borrosos, apareció algo que no había visto antes. Una sombra que se deslizaba detrás del grupo de niños, casi imperceptible, pero con una presencia inquietante. Ajustó el volumen, tratando de captar algún sonido, un susurro, un indicio. Nada claro, solo el eco lejano de una voz apagada. En la sala de espera, la madre sujetaba con fuerza una manta, sus dedos blancos por la tensión. Pensaba en su hija, en esos momentos que parecían tan lejanos y a la vez tan presentes, en la última vez que la vio sonreír. El teléfono vibró con un mensaje que anunciaba una llamada urgente. Al otro lado, la detective habló con voz grave, prometiendo que la verdad estaba emergiendo, aunque aún no podían decir qué forma tomaría. En la comisaría, el payaso observaba la pantalla donde la sombra se movía. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resignación. Sabía que ese fragmento de vídeo era solo el principio, una puerta entreabierta hacia secretos que él mismo temía enfrentar. Y mientras el reloj marcaba las horas, la noche se volvía más densa, como si el tiempo mismo contuviera la respiración esperando el próximo paso. La confesión llegó como un susurro roto en la madrugada, cuando el payaso, agotado y vencido, decidió despojarse del disfraz y contar la verdad que había ocultado durante semanas. Habló de un accidente inesperado, de un instante en que la niña se alejó buscando algo que nadie vio, y de su desesperada búsqueda en la oscuridad que siguió. Sus palabras temblaban, cargadas de culpa y miedo, pero también de un deseo profundo de redención. En la casa, la madre escuchaba con el corazón hecho pedazos, lágrimas surcando su rostro mientras comprendía que la verdad no era un alivio, sino una herida abierta que tardaría en sanar. El silencio que siguió a la confesión fue denso, lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que no se desvanecería con palabras. Los días que siguieron estuvieron teñidos de una melancólica calma, donde cada rincón guardaba el eco de lo que había sido y lo que ya no sería. La imagen de la niña, su sonrisa congelada en una fotografía, se convirtió en un faro en la oscuridad, un recordatorio de la fragilidad de la inocencia. Y aunque la historia había encontrado un final, quedaba en el aire una sombra, una duda persistente que se colaba entre las grietas del tiempo, como si el misterio no hubiera desaparecido del todo, sino que esperara, silencioso, a ser descubierto de nuevo.